los 3 tipos de mentores que todos necesitamos para crecer. Y antes de profundizar en los 3 tipos de mentores, quiero profundizar en el entendimiento de por qué necesitamos mentores, por qué necesitamos guías que nos ayuden a transitar por ciertos procesos de transformación, a aprender cosas o a lograr cosas, o a veces también desaprender cosas, dejar ir ciertas cosas que ya no nos sirven. ¿Por qué necesitamos guías, mentores, consultores, coaches? ¿Por qué? Lo primero que se me viene a la mente es desde mi punto de vista, una verdad absoluta, que es que el conocimiento es poder. La información es poder. También lo podemos pensar al revés. La falta de información es falta de poder. Las cosas que no sabemos que podemos hacer nos cuestan. Nuestra ignorancia nos provoca verdadero sufrimiento. Y no solo nos cuesta en potencia, porque no estamos experimentando el crecimiento o el momentum que ya podríamos estar experimentando si ya hubiéramos hecho las cosas que hubiéramos podido haber hecho. Pero también ahora hay ciertas posibilidades enfrente de ti que si tú las accionas puedes cambiar por completo tu vida, acercarte a la experiencia que quieres tener. Y definitivamente no las haces porque no las conoces, no sabes que están ahí esas posibilidades. Nunca vamos a hacer las cosas que no sabemos que podemos hacer. Y ese es el primer paso, saber que esas posibilidades están enfrente de nosotros. Hay otra frase que no me acuerdo bien, creo que es de Jim Rohn, que dice: la pobreza no es falta de dinero, es falta de opciones. No sabes cuáles son las opciones que tienes enfrente de ti. Entonces esa ignorancia te cuesta el crecimiento que ya pudiste haber tenido, te cuesta el crecimiento que puedes tener en el futuro y te genera sufrimiento. Al final, en la foto completa, en un periodo lo suficientemente largo de tiempo, te genera crecimiento porque significa que no estás verdaderamente expresando tu creatividad y tu inteligencia en todo su potencial. No estás viviendo tu excelencia. Y la excelencia, a diferencia de la perfección, sí es posible. Quiere decir que no te estás engañando a ti mismo. Quiere decir que estás utilizando las cartas que te fueron dadas sin desperdiciarlas. Entonces, por eso necesitamos guías, mentores, personas que nos ayuden, porque no nacemos sabiendo, no nacemos conociendo. Siempre vamos a necesitar absorber información de otros lados, de otras mentes. Y si no son nuestros padres, son nuestros familiares o las personas que se encargan de nuestro crecimiento. Y después llega un punto en el que es la escuela o la universidad o la sociedad. Y lo que es verdaderamente triste en todo esto es que a veces cuando al parecer sales de la escuela y empiezas a trabajar o a crear, a generar valor, al parecer se nos olvida que todavía podemos aprender, que nunca debemos de dejar de aprender. Y cuando queremos aprenderlo todo nosotros solos, cuando queremos hacerlo todo nosotros solos, es muy fácil entrar en procesos de estancamiento, de no sentir que estamos avanzando lo suficientemente rápido. Y cuando trabajas con alguien que ya recorrió el camino que tú ya recorriste, cuando te empapas de la mente de otra persona, estás abriendo tu conciencia a nueva información que te permite pensar diferente y te permite comportarte de una manera diferente. Y para comportarse de una manera diferente tienes que pensar y sentirte diferente, tienes que cambiar tu estado de conciencia. Y para eso te tienes que empapar de nueva información. Pero una vez que hiciste eso, lo tienes que llevar al campo de la acción para que se pueda reflejar en un verdadero cambio en tu realidad. Entonces, no solo necesitamos un mentor, en realidad necesitamos estos 3 tipos de mentores que constantemente se van a encargar de darnos un sistema de soporte, una estructura de constante autorreflexión y aprendizaje
que nos va a permitir navegar cualquier reto que se nos presente en cualquier etapa de nuestra vida o de cualquier proyecto creativo. Número 1, el mentor histórico. También le llamo el mentor trascendental. Es un mentor que ya falleció y trascendió el campo histórico, trascendió su contexto, trascendió su historia, y a pesar de que tal vez vivió hace miles de años, todavía sabemos de sus enseñanzas, podemos acceder a sus enseñanzas, empaparnos de su mente, y es una persona que ha tenido un gran impacto en toda nuestra sociedad. Estamos hablando de grandes maestros de la historia de la humanidad, el más grande, por supuesto, Jesucristo. Me parece que no hay un ideal más alto, un ejemplo de una vida más grande que la de Jesucristo, pero si exploras la mente de Siddhartha Gautama, Buda, de Leonardo da Vinci, son personas que necesitas sí o sí acercarte a qué fue lo que dijeron, cuáles son las ideas que compartieron. Número 2, tenemos el mentor digital. Es una persona que puedes ver sus pláticas de TED o puedes ver sus entrevistas en un podcast, puedes tal vez hasta comprar sus cursos, y definitivamente es una persona que puede ya haber fallecido, puede seguir estando viva, pero no es una persona con la que tú vayas a tener acceso directo. Es una persona que por lo general es muy difícil de tener acceso directo, muy difícil de contratar para que sea tu mentor en vida real, pero es una persona que probablemente tiene libros, tiene audiolibros, tiene podcasts, tiene cursos, tiene videos en YouTube o en Internet, y te puedes empapar de su mente. Puedes tener varios de estos mentores digitales, y esto nos lleva al tercer tipo de mentor, que es el mentor de la vida real. El mentor de la vida real es un mentor que puede ser un familiar tuyo, puede ser hasta un amigo, puede ser una persona con la que colaboras, con la que trabajas, o puede ser una persona que contratas de manera remota, puede ser una persona que vive del otro lado del mundo o vive en otro país, y tú puedes contratar a esta persona para que se conecten de manera virtual y tú tengas una verdadera relación en la vida real con este mentor. Ninguno de los mentores es menos importante que otro, pero es importante que sepas que cuando tienes múltiples mentores, puedes caer en un conflicto de intereses, puedes caer en un conflicto de estrategias y estar accionando estrategias que no son compatibles unas con otras. Por eso es muy importante que mentor en la vida real solamente tengas uno. Puedes tener múltiples mentores digitales o mentores históricos, pero mentor en la vida real es importante que solo sea uno, con quien tengas una relación muy honesta, muy transparente y también de mucha responsabilidad, una persona que te pueda confrontar, que te pueda decir todas tus verdades sin que haya ningún tipo de ego, de frustración o de incomodidad de por medio. Si logras encontrar una persona así, y si logras ser muy cuidadoso con la selección de tus 3 tipos de mentores, definitivamente eres una persona que se convierte en un agente de acción y de creatividad que está verdaderamente haciéndose cargo de explorar y regalarle al mundo todo su potencial. Es cuando verdaderamente estás viviendo tu excelencia, cuando no estás desgastando nada, no estás desperdiciando ninguna oportunidad y te estás haciendo cargo de todos los regalos que te fueron dados. Y cuando trabajas con un mentor en la vida real y constantemente te empapas de toda la información y las ideas que comparten tus mentores digitales y tus mentores históricos, te estás poniendo de pechito para tener todo el éxito que puedes tener, que es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Te estás posicionando para encontrarte con todo ese éxito que se traduce en tener la experiencia que quieres tener en esta vida. Entonces, si tú sabes cuál es la experiencia que quieres tener,
y sabes que hay otras personas que ya tuvieron esa experiencia, empápate de sus ideas, de sus formas de ver la vida, de sus formas de pensar, de sus estrategias, de cómo se comportan, qué tipo de personas son, y con eso te estás haciendo cargo de ir en el camino correcto. Todo lo demás es un proceso, y hay que recordar que es también muy importante disfrutar el proceso, porque aunque sabemos que tal vez todavía no somos la persona que queremos ser, todavía no hemos transformado nuestra realidad a la realidad que queremos experimentar, pero cuando ya tenemos la dirección, ya tenemos la claridad, podemos relajarnos también en el proceso, disfrutarlo y saber que el destino nos da la fuerza y la claridad, la determinación para transitar las dificultades del destino. Pero el destino es lo que nos da, del camino. Y es el camino, es el proceso, lo que nos da una satisfacción más profunda, más espiritual, que tiene que ver con lograr dejar de lado, o más bien integrar nuestros deseos y nuestras metas, que son construcciones del futuro, y llevarlas al presente, integrarlas con qué es lo que estamos haciendo ahora, cuál es mi siguiente acción, o cuáles son mis siguientes 5 movimientos con los que voy a avanzar en este proyecto creativo hacia adelante. Y cuando ya estás pensando en esos pasos que avanzan en una dirección específica, es cuando logras relajarte y disfrutar el proceso, y al final realmente de eso se trata. Y eso es lo que a mí me han enseñado mis mentores también. Disfrutar el proceso es verdaderamente importante, pero no lo logras disfrutar hasta que tienes claridad sobre cuál es el destino, cuál es la meta, qué tipo de persona quiero ser, cómo me debo de comportar. Y después te relajas en el qué hacer de cada día y en el priorizar tu enfoque para que la cosa que estás haciendo cada día verdaderamente sea la cosa más importante. Entonces, con esta idea cierro todo este rollo. Que lo más importante siempre se mantenga lo más importante. Parece como un rompecabezas o un trabalenguas. Es muy importante siempre mantener lo más importante, lo más importante. Que lo más importante siempre sea lo más importante, eso es lo más importante. Y con esto cierro todo el rollo, porque en pocas palabras, lo que nos ayudan a hacer nuestros mentores, nuestro mentor en la vida real, nuestros mentores digitales y nuestros mentores históricos, lo que nos ayudan a hacer es a darnos cuenta, a crear conciencia, que es sinónimo de darnos cuenta de qué es lo más importante. Identificar también que no es importante, que es basura, que ya no es útil, lograr hacerlo a un lado para que lo que verdaderamente sí es muy importante sea lo único que queda en nuestra experiencia.